En este video voy a resolver las actividades de hidruros no metálicos que ustedes tenían, ¿sí? Para realizar la reacción de formación de los hidruros no metálicos con estas fórmulas. La idea es tener presente, ¿sí? La característica clave de los hidruros no metálicos, que es que en los reactivos tenemos al hidrógeno, y el hidrógeno es una molécula diatómica, ¿sí? Tiene dos átomos. No pueden escribir H en mayúscula y nada más. Tienen que sí o sí escribir como subíndice el número 2. ¿Sí? Eso significa que es una molécula diatómica. Bien, yendo al primero de los casos, vamos a resolver la reacción de formación del HF. ¿Qué es HF? Bien, vamos a llamarlo por su nombre. Es el fluoruro de hidrógeno, ¿sí? Primero se escribe hidrógeno, luego se escribe el nombre del no metal, pero el nombre es al revés, se comienza por el fluoruro, ¿sí? Por el flúor. Ahora, si yo sé que el producto es HF, sé que esto surge de una reacción entre el flúor y el hidrógeno. Entonces vengo acá y escribo flúor, ¿sí? ¿Es correcto escribir flúor así? No, porque yo les puse un poco más abajo que las moléculas diatómicas entra el flúor. Entonces yo acá tengo que escribir flúor 2, ¿sí? Entonces el flúor también tiene una molécula diatómica, ¿ok? Ahora, escrito esto, tenemos una reacción, ¿sí? Pero ¿está balanceada? Vamos a ver. Del lado de reactivos, ¿cuántos átomos tengo de flúor? 2. Este número me va a indicar a mí la cantidad de átomos. Hay 2. ¿Y de este lado? Y hay 1, una F, ¿sí? No hay ningún otro número que me indique lo contrario. Si no dice nada, es porque hay un 1. Entonces ya la reacción está desbalanceada y no puedo entregar esto. Es una reacción que no está, es una receta sin determinar las cantidades. Imagínate si yo te digo a vos, hace una torta con huevo y harina. Me vas a preguntar inmediatamente qué cantidad, ¿sí? Bien, acá pasa lo mismo. De hecho, fíjense el hidrógeno. Tiene 2 átomos acá y acá tiene 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agregar un coeficiente estequiométrico. Los coeficientes estequiométricos son números, ¿sí? Que se colocan adelante de cada una de las sustancias, ¿sí? El coeficiente estequiométrico que yo ponga acá va a afectar a la sustancia que tiene adelante. El coeficiente estequiométrico que tiene acá va a afectar a la sustancia que hay adelante, ¿sí? Y se multiplica con este 2. Bien, dicho eso, nosotros vemos que del lado reactivos tengo 2 flúor, 2 hidrógenos, y de este lado tengo la mitad. Entonces, ¿cómo hago para balancear, para equilibrar esta reacción? Para que lo que yo tenga del lado de reactivos en cantidad sea lo mismo que lo que yo tengo del lado de productos. Coloco un gran número 2 aquí de este lado. De esa forma, este 2 afecta tanto al hidrógeno como al flúor, ¿sí? No se agrega paréntesis, nada. Entonces yo veo inmediatamente que de esta manera tengo 2 átomos de flúor de este lado y 2 de acá. 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. La reacción queda balanceada, ¿sí? Bien, vamos a plantear lo mismo para el siguiente caso, que sería el bromuro de hidrógeno. Si ustedes se fijan, la fórmula es HBr, ¿sí? Y yo ya sé que es una reacción de formación entre el bromo y el hidrógeno. ¿Está bien escrito el bromo? ¿Así? No. El bromo también es una molécula diatómica, entonces la tengo que escribir, ¿sí? Con un 2 abajo. Tienen que saber esto de memoria, lo lamento, ¿sí? Pero hay que saberlo de memoria. Algunas cosas se pueden deducir, la mayor parte de la materia es deductiva, es intuitiva, obviamente hay que estudiar, pero no de memoria. Esto sí. Estos compuestos siempre tienen molécula diatómica. Bien, entonces dicho esto, nos va a pasar exactamente lo mismo que nos pasó con el con el fluoruro de hidrógeno, que la reacción tenía 2 átomos de cada uno de los elementos en el lado de reactivos, tenía 2, y del lado de productos tenía la mitad. Entonces, ¿cómo balanceamos esta reacción? También colocando un número 2 de este lado, porque de esa manera ya este 2 afecta tanto al hidrógeno como al bromo, ¿sí? Y ahí tengo 2 átomos de bromo, 2 átomos de bromo, 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, nos vamos al siguiente caso, que lo que tenemos es la formación de HCl. Muchos creen que la fórmula, ¿sí? Es de HC y L. Busquen en la tabla periódica, por favor, si llegan a decir esto alguna vez, qué elemento es la L sola. Y si lo descubren, bueno, les damos algún premio, ¿no? Porque no existe ningún elemento en la tabla periódica lleva la L sola. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes alguna vez se encuentran con la fórmula HCl, no escriban jamás la L en mayúscula, ¿sí? Sería un gran error. La L es minúscula porque acompaña la C, es del cloro.
Bien, dicho esto, voy a escribir la reacción entonces entre el cloro y el hidrógeno. Y yo sé que eso me va a dar cloruro de hidrógeno. Vengo acá y chequeo. El cloro es una molécula diatómica, entonces está mal escrita así. Va con un 2. Me fijo, ¿la reacción está balanceada? No. Tengo 2 átomos de cloro y acá tengo 1. 2 átomos de hidrógeno y acá tengo 1. ¿Qué hago? Me doy cuenta, lo mismo que nos pasó antes, que tenemos el doble en reactivos que de productos. Pongo un 2 y ahí queda la reacción balanceada. ¿Sí? En el último caso tenemos al sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Que es H2S. Quiero que hagan una pequeña observación, agarren la tabla periódica. Y ustedes tienen que saber que acá el hidrógeno está actuando con +1. Siempre actúa con +1, se los puse acá. Y el azufre está actuando con 2. Pero acuérdense, cargas opuestas se atraen, entonces es menos. ¿Qué pasa? El azufre, así como también el flúor no, el cloro, el yodo, el bromo, tienen varios estados de oxidación. En este caso el azufre, por ejemplo, tiene la posibilidad de actuar con 2, con 4 y con 6. Pero ¿qué pasa? En los hidruros no metálicos, el metal actúa con el menor de los estados de oxidación. Así que siempre va a elegir el menor y negativo. ¿Sí? Es una sutileza, un detalle, pero les pido por favor que se acuerden. Este es mi producto. Entonces, la reacción está dada entre el azufre y el hidrógeno, ¿verdad? Escribo la S, escribí el producto, chequeo, el azufre, ¿está dentro de moléculas diatómicas? No, no, el azufre no. Ahí queda nuestra reacción. ¿Está balanceada? Me fijo. Un azufre, un átomo de azufre, 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno. Qué bueno, o sea, escribí la reacción y ya de por sí quedó balanceada. ¿Sí? Ahora, fíjense que en el archivo, si ustedes observan la resolución, hay letras entre paréntesis luego de cada sustancia. ¿De qué se trata eso? Esas letras indican, sí, siempre minúscula y entre paréntesis, buscan si quieren en internet reacciones, a veces se aclara entre paréntesis, a veces no, el estado de agregación de la sustancia que tiene antes, ¿sí? O sea, esta G está indicando que el flúor, que es una molécula diatómica, está en estado gaseoso. El hidrógeno, obviamente a temperatura ambiente, ¿no? Esto se considera porque podemos generar cambios de estado, ¿sí? Cambiando de las condiciones de presión y temperatura. Pero nosotros considerando condiciones de presión, presión atmosférica, temperatura ambiente, vamos a tener al flúor, el hidrógeno en estado gaseoso. Y esta reacción va a dar un producto que también está en estado gaseoso. Esto mismo sucede con la reacción del cloruro de hidrógeno, en la cual el cloro, el hidrógeno y el cloruro mismo estarán en estado gaseoso. Es lógico que el hidrógeno a temperatura ambiente, ustedes eso lo pueden predecir por el conocimiento relacionado a la vida cotidiana, que el hidrógeno a temperatura ambiente está en estado gaseoso, está en el aire, ¿sí? Bien, entonces, en la reacción que nosotros tenemos del bromuro de hidrógeno, observen la diferencia. Ya aquí no tenemos G, tenemos AC. ¿Qué significa eso? Significa que esa sustancia está en estado líquido, en realidad está en solución acuosa. ¿Sí? Se dice así. Luego tenemos al hidrógeno, claramente en estado gaseoso, y el producto lo vamos a obtener en solución acuosa. ¿Notan esas diferencias? Ahora, ustedes si me preguntan, ¿cómo puede ser que un gas entre en reacción con un líquido? Bueno, esa es otra historia, ¿sí? Pero en este momento, en este curso, nosotros estamos viendo la aclaración, el detalle de aclarar entre paréntesis, ¿sí? Con estas abreviaciones, el estado de agregación de la sustancia que acompaña. ¿Está? ¿Qué pasa con perdón, acá tengo que cambiar, con el sulfuro de hidrógeno? En el sulfuro de hidrógeno, el azufre, ¿en qué estado estará a temperatura ambiente? El azufre en estado sólido, ni en estado líquido ni en estado gaseoso, ¿sí? En estado sólido. Entonces, por eso ponemos el azufre y la letra S entre paréntesis, porque hace referencia al estado sólido. En reacción con el hidrógeno, que es gaseoso, tenemos al sulfuro de hidrógeno, que también es gaseoso. Bien. Acá quiero hacer una observación, posiblemente nos ayude a contestar la consigna 2, ¿sí? Pero no les voy a pedir nunca la reacción de formación de un hidrácido, de esos que terminan como ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico. En este caso, en la consigna 1, les pregunté por el fluoruro de hidrógeno y les dije, son hidruros.
No les puse los hidrácidos, porque ya ahí es otra cosa. La fórmula es la misma, pero si yo acá hubiera puesto hidrácidos, ¿sí? Ustedes tienen que tener en cuenta que es esta fórmula y luego es agregar este compuesto en agua, ¿sí? Bien, hice una aclaración acá para tener en cuenta esto. Si yo realizo la reacción de formación del sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Que lo voy a modificar en el archivo y se los voy a poner correcto, aquí tiene que decir sulfuro. Nosotros tenemos el azufre en reacción con el hidrógeno y nos va a dar el sulfuro de hidrógeno en estado gaseoso. Hasta aquí tenemos un hidruro. ¿Qué pasa? La reacción de formación del hidrácido implica escribir una flechita, colocar arriba más H2O, ¿sí? O H2O, haciendo referencia a que lo colocamos en agua y escribimos la misma fórmula, porque ustedes saben que el hidrácido tiene la misma forma de su hidruro, pero esta vez entre paréntesis colocamos AC, haciendo referencia a que está en solución acuosa, ¿sí? Está en agua, en estado líquido, ¿sí? Bien, debido a eso, como el H2S está en estado gaseoso, podemos concluir que es un hidruro. Es decir, esta sutileza de aclarar el estado de agregación les está indicando a ustedes que es un hidruro. Es el sulfuro de hidrógeno. Y cuando yo agrego AC, ya saben que como está en solución acuosa, será el ácido sulfídrico. Debido a esto, podemos concluir la respuesta de la consigna 2. Si viene un frasco y los dos tienen la etiqueta HF, pero yo les adelanto que en uno tiene que ser el hidruro y en el otro tiene que haber el hidrácido, es decir, en uno tiene que ser el ácido fluorhídrico y en el otro tiene que ser el fluoruro de hidrógeno, ustedes a simple vista lo van a poder identificar porque el ácido fluorhídrico vendrá en estado líquido. Ustedes van a ver el frasco con un líquido adentro. Por esto mismo, porque el hidrácido siempre estará en una solución acuosa. En cambio, en el caso del flúor, el hidruro estará en estado gaseoso y van a ver un frasco y van a ver posiblemente adentro que no hay nada, ¿sí? Excepto su color. Bien, esa sería la respuesta de la consigna 2. Se van a dar cuenta a simple vista por el estado de agregación. El ácido fluorhídrico, ¿sí? Estará en estado líquido, el fluoruro en estado gaseoso. Ahora les voy a mostrar en internet lo que yo les decía de buscar, ¿sí? Los compuestos. Yo simplemente escribí en el buscador fluoruro de hidrógeno, ni siquiera puse fórmula. Y miren lo que me aparece, fórmula HF. Por eso la idea es, con mis explicaciones, ustedes tienen que saber formarlos, ¿sí? A los compuestos y las reacciones, pero la respuesta de todo esto va a estar en internet. Miren, HF química compuesto, googleé, y me pone fluoruro de hidrógeno. Y acá me pone ácido fluorhídrico. ¿Por qué? Porque las fórmulas son las mismas, ¿sí? Bien, acá puse cloruro de hidrógeno. Miren lo que me aparece. El cloruro de hidrógeno, fórmula HCl. Es Wikipedia, pero en este caso acertó, ¿sí? A veces Wikipedia tiene cada cosa que no me gusta que sea una base confiable de búsqueda de información, pero pueden buscar en otras páginas y van a ver que dice HCl, que sería el cloruro de hidrógeno. Pongo HCl compuesto química, me aparece ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, porque son las dos opciones posibles para esa fórmula. Pongo H2S, ácido, y me aparece información sobre el ácido sulfídrico. ¿Por qué? Porque puse la fórmula de H2S y le aclaré que es el ácido, no el hidruro, ¿sí? Y luego también lo que pueden hacer es buscar las reacciones de formación. ¿Sí? Puse reacción de formación del bromuro de hidrógeno y les va a aparecer las reacciones de formación, ¿sí? Ahora hay una página, yo se las voy a pasar, donde ustedes escriben en el buscador mismo de la página una reacción, suponte, flúor más hidrógeno, y le damos enter. Les pone la reacción, ¿sí? Les pone la reacción, el flúor, y les pone que es un gas amarillo, el hidrógeno, que es un gas inodoro incoloro, y luego HF, que es el ácido, bueno, en este caso justo le pusieron el hidrácido, ácido fluorhídrico, ¿sí? Bien, hasta aquí tenemos entonces los que son los hidruros no metálicos.